Hola jóvenes creativos, cordial saludo. Bueno, vamos a continuar con el tema desarrollado para esta semana. Entonces, en esta ocasión no va a haber eh, no va a haber una presentación del tema como tal, porque es muy básico lo que vamos a ver, y es la navegación entre pantallas con parámetros. Entonces vamos a tomar el mismo código que teníamos en los dos últimos temas, y lo que vamos a hacer acá es que vamos a pasar parámetros a la ventana siguiente. Entonces, una forma fácil de hacerlo es la siguiente. Supongamos, yo estoy en mi ventana de home, en mi ventana de login, que en ese caso es el main. No, perdón, en mi ventana de home. Sí, yo en mi ventana de home, ¿qué voy a esperar? Voy a declararle esos dos parámetros. Voy a declarar un parámetro o un atributo, que sería en este caso una variable de tipo string que se llama user, y esa variable la voy a pasar por constructor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo construya una instancia de esta clase, él me va a pedir que le pase este parámetro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde hago yo la instancia de esta clase? O sea, ¿dónde la construyo? Yo esta clase home la construyo acá en el main o en el login cuando yo inicio sesión. Entonces, cuando yo acá abajo le digo push and replacement, o sea, que me pase a la siguiente ventana, recordando, y le estoy diciendo acá que me pase a la siguiente ventana, que es el home, yo acá estoy instanciando la clase, o sea, estoy construyendo esa clase home, y como esa clase home está esperando un parámetro, entonces yo le paso ese parámetro. En ese caso le voy a pasar DevioCampo. Si yo le quito ese parámetro me va a salir error. ¿Por qué? Porque él acá dice que necesita un argumento, pero que no le estoy pasando ninguno. Entonces yo le paso el parámetro que me está esperando acá en ese constructor cuando se construye la clase. Entonces acá, vuelvo y repito, esa clase yo la instancio o la creo desde el login, y desde el login yo le paso el parámetro. ¿Sí? Entonces, cuando yo inicie sesión, ya esta ventana va a tener ese parámetro guardado en esta variable, o sea, esta variable va a valer ese nombre que le pasé, que en este caso es DevioCampo. Entonces esa variable yo ya la puedo utilizar en ese contexto, en esa pantalla. Entonces, por ejemplo, acá yo le estoy diciendo que el título del ladbar va a ser esta variable que está llegando por parámetro desde el main o desde el login. Entonces, si podemos ver acá en el visor, entonces si yo le doy iniciar sesión, no hizo nada. Vamos a volverlo a correr. Bueno, entonces recordemos que esa habíamos visto en la clase pasada o en el video pasado, habíamos visto este método push and replacement, que decíamos que me pasaba a la siguiente ventana y me eliminaba la anterior donde estaba ubicado pues anteriormente, que se utilizaban en contextos como decir cuando hago inicios de sesión. ¿Por qué? Porque cuando yo inicio sesión y paso a la ventana siguiente, que es de perfil o es de una ventana o una pantalla principal, cuando yo presione el botón atrás no tengo por qué devolverme a la ventana de login. ¿Por qué? Porque por lógica yo ya inicié sesión, yo no tengo por qué volver allá, a no ser de que cierre sesión. ¿Sí? Habíamos visto también que la clase push and remove until lo que hacía esto era que yo le decía que me llevara a una pantalla, que cuando yo presiono un botón me lleve a una pantalla, pero que también borre todas las listas, todas las rutas o todas las pantallas que yo tenga activas en el momento.
Esto porque lo hacíamos, decíamos con un ejemplo, que por ejemplo, dentro de un contexto que yo esté navegando en Facebook, ¿sí? Yo inicio sesión, dentro de un perfil, entonces que creé una pantalla. De ese perfil dentro a las fotos, que hice, creé otra ruta o otra pantalla que son fotos, entonces ya tengo dos, tengo el perfil y tengo las fotos. De las fotos me voy a otro perfil, tengo ya 4 pantallas vivas en mi aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cierro sesión, esas pantallas que yo tengo vivas tienen que desaparecer, se tienen que eliminar. ¿Por qué? Porque no es lógico que cuando yo cierre sesión, ahora la aplicación, esta me lleve a una de esas ventanas. No es lógico y no es seguro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo presiono ese Push and Remove Until, él me lleva, por ejemplo en este caso, me lleva a la ventana del login y me cierra todas las demás otras pantallas que tengo vivos. ¿Sí? Entonces, eso se utiliza en contextos, como decir en cierres de sesión. También decíamos acá en el home que teníamos el push. Recordamos el push, que decíamos que el push era que me permitía navegar a otra ventana, pero me mantenía viva la ventana anterior. Entonces veíamos que cuando yo del home pasaba al perfil, me podía devolver al home porque utilicé el push. Y también recordábamos que acá en perfil, cuando yo le daba en el botón atrás, él me llevaba al home. Entonces, si bien recuerdan, cuando vimos push y pop, decíamos que el botón atrás ya tenía implícitamente, pues el botón atrás del adbar, que ya trae acá implícitamente, también trae implícitamente el método pop. Entonces por eso me devuelve a la ventana anterior. Bueno, esperemos que ya está iniciando. Bueno, entonces acá lo voy a iniciar sesión o login. Entonces miren qué hizo, me puso mi nombre en el título del home, como habíamos visto acá. Yo acá le dije, él le llegó por parámetro a esta ventana, le llegó por parámetro mi nombre. ¿De dónde? Del login. Yo se lo pasé por parámetro acá. Pero como hice para que este me pidiera acá este parámetro, acá en su clase, yo le dije, dentro de su constructor, le creé este parámetro, este atributo, que es el nombre, y se lo pasé por constructor. Entonces por eso él me obliga a que se lo pase, y ya después de yo tener ese dato seteado, ya lo puedo utilizar dentro de mi aplicación. En ese caso lo utilicé en el adbar. Supongamos que le quiera pasar otra cosa, que también le quiera pasar un entero, por ejemplo, y que ese entero sea edad. Sí, por ejemplo, yo también acá se lo paso por parámetro para que me obligue a ponérselo. Así yo le paso los datos por parámetro a este home. Entonces si me devuelvo al main, que es donde se está construyendo o donde se está instanciando esa clase, él me va a decir, oiga, he necesitado dos argumentos, pero solo le estoy pasando uno. Entonces, ¿qué hago? Yo se lo paso y acá le digo que sea edad, por ejemplo. Acá le doy un hold reload, me dice que tengo que hacer una compilación completa, y entonces acá aquí le voy a decir que esta edad, que ya tengo un valor ahí, porque cuando yo construyo la aplicación desde acá, desde el login, él ya cuando pase la siguiente ya va a tener el dato. Entonces yo le voy a decir que esa edad se la voy a pasar por acá en un texto, por ejemplo, puede ser por acá. Entonces me tocaría ponerlo dentro de un column para que me deje agregarle una lista de widgets. Entonces acá le hago esa pequeña modificación
para que me deje. Acá me sobran algunos. ¿Dónde estoy? Me perdí. Hagámoslo bien. Column. Este column recibe esto. Y acá sí le voy a meter esto. Y voy a borrar esto de acá. Aquí sobra uno. Ahí fue. Listo, entonces acá le voy a agregar otro texto que diga, por ejemplo, edad. Lo voy a concatenar con edad, y como edad es un tipo entero y eso es un texto, tengo que parciarlo o convertirlo a un toString. Por reload, y acá cuando yo le dé login, entonces me pinta, y miren que aquí ya me pasó también por parámetro en la edad. Entonces así yo paso elementos entre pantallas por parámetro, donde se vaya a construir o donde se instancie esa clase, él me va a obligar a utilizar esos parámetros. Bueno, entonces aquí les queda el videito, también les queda el código para que le peguen una revisadita. Como reto, ya como acabamos esta parte, les quería proponer que hiciéramos lo siguiente. Estos serían pues como los criterios de aceptación que tendríamos. Sería clonar o descargar ese repositorio que es en el que estamos trabajando en este momento. Dice en la ventana de login deben agregar la lógica para que solo inicie la sesión cuando digite usuario su primer nombre, supongamos Marta, Carlos, bueno, como sea, y contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Muchachos, no siendo más, muchas gracias, espero que se hayan divertido en este módulo. Cualquier cosa, quedo atento a lo que necesiten, y bueno, nos estamos viendo pues en próximas ocasiones. Hasta luego, que estén muy bien.